Hola, Nice to meet un everyone. placer Thank conocerlos, you all for conocerlas. inviting me to Gracias por speak. invitarme a hablar I'll aquí try to hoy. speak Intentaré slowly and hablar clearly lentamente for y the de forma clara translators. para que las Do let me know if traductoras I'm speaking puedan hacer bien su trabajo y avísenme si hablo demasiado rápido. rapidly. Soy Paddy, soy el líder de innovación de servicio y experimentación en Steamhouse, que ya fue descrito, que es un centro de innovación aquí en el Reino Unido. Y estamos aliados con la Universidad de Birmingham City. También yo soy diseñador, eso es lo que hago la otra mitad de la semana. Así que hoy me voy a centrar en términos amplios en el diseño y cómo esto lo implementamos en Steamhouse para apoyar negocios y organizaciones para que puedan comprender problemas y crear nuevos productos y servicios en respuesta a dicho entendimiento. La primera mitad de mi presentación se centrará en un proceso que se conoce como Design Thinking, de qué se trata y de qué sirve. Y en la segunda mitad propondré estrategias alternativas o creativas que yo creo que pueden mejorar el proceso de Design Thinking, que nos ayudará justamente a enfrentar los desafíos del futuro. Sé que varias personas aquí en la llamada son diseñadores, diseñadoras, así que imagino que mucho de lo que hablaremos les será familiar, pero también espero que esto les presente marcos de referencia y herramientas útiles para lo que ya conocen. Y que esto también lo puedan implementar en el trabajo y también que luego de la presentación podamos charlar un poquito y me cuenten de cómo les resultó y sus pasiones. Me dijeron que podía hablar entre 15 minutos a 1 hora, que es bastante. Voy a seguir tomando mucha agüita. Y espero que después tengan muchas preguntas y desafíos para que conversemos. Y Vita, mi colega, luego se sumará para la conversación. Así que bueno, en 1 hora vamos para esa parte. Así que bueno, esto es Steamhouse. Aquí estamos nosotros, nosotras ahora, Laura y yo en Birmingham. Y acá me paso la mitad de la semana. Imagino que ya escucharon hablar bastante de lo que hacemos. Los colegas Clay y Alexa presentaron hace un par de semanas, pero les voy a dar un recap de qué es Steamhouse. Es el primer espacio de su tipo aquí en el Reino Unido, no hay nada semejante, es fantástico. Aquí negocios, estudiantes, académicos, académicas y organizaciones públicas se unen de diferentes áreas de la ciencia, ingeniería, arte y matemática. Esa es la parte de STEAM, ¿sí? La idea es poder dar apoyo a todos los tipos de personas diferentes para ayudarlos y ayudarlas a que puedan resolver sus problemas con nuevas soluciones. Por eso lo que hacemos es existir para que suceda la innovación, lo cual a su vez creemos que ayudará a la economía y a Birmingham a crecer. Esto es para que vean un poquito lo que pasa dentro del edificio y cómo es nuestro trabajo diario. Nuestro equipo tiene personas creativas, diseñadores, estrategas de negocios, emprendedores, emprendedoras, y tenemos programas, productos, servicios y eventos diseñados para apoyar a las personas a innovar. Y lo más importante, también ayudamos a crear networking, a que se conozcan, puedan colaborar y también que puedan encontrar nuevas amistades, ¿por qué no? Entonces creemos que si podemos dar esta red de pares, de personas innovadoras y apasionadas, emergerán nuevas ideas y nuevos pensamientos de este espacio. Y obviamente tratamos de divertirnos lo más posible mientras lo hacemos. Mi responsabilidad en Steamhouse, y aquí es donde yo trabajo con Vita, que está en la llamada, es considerar un portfolio de servicios de innovación. Son servicios que ofrecemos a los negocios y a las organizaciones de la región. Y esto ha sido diseñado con negocios de la comunidad para ayudarlos a innovar de diferentes maneras. Cada uno de estos servicios son facilitadores, lo cual
es bastante único para un servicio de consultoría. Esto significa que usamos métodos de pensamiento creativo y diseño para ayudar a otras personas a hacer sus propios diseños y desarrollos. No les hacemos el trabajo, sino que los ayudamos a que lo hagan ellos y ellas mismas. Y aunque no tengamos experiencia en ese espacio, algunos de los mejores negocios y emprendedores con los que hemos trabajado no tenían experiencia en desarrollar nuevos productos o servicios, pero tenían el carácter justo y los atributos necesarios para lograr que sus ideas se convirtieran en un éxito. Entonces les damos el marco adecuado para que puedan llegar hasta ahí por sí mismos. Y hoy les voy a contar cómo lo hacemos. Un poquito sobre mí. Mi experiencia con el diseño ha sido bastante variada hasta ahora. Hice muchísimas cosas. Tuve la suerte de trabajar con proyectos desde muebles, productos, servicios, juegos, desarrollo de software, un poco de todo. Mi carrera empezó hace 20 años con muebles y diseño de productos. Yo tenía un estudio donde hacíamos muebles y diseñábamos muebles para marcas y la verdad es bastante difícil ganar plata de esa manera, así que bueno, decidimos crear nuestros propios productos. Así que empezamos a hacer nuestras propias colecciones y no para marcas, y el primer producto que hicimos fue un reloj y fue bastante exitoso, por suerte. Así que esa colección se terminó convirtiendo en una marca de relojes. Creamos nuestra propia marca, la tuvimos 10 años, los vendimos por todo el mundo a mayoristas, minoristas, en diferentes capitales del mundo. Nos divertimos un montón. Esto lo hicimos unos 10 años y yo personalmente en un momento como que me cansé después de un tiempo porque teníamos que crear cosas nuevas todo el tiempo. Los empresarios o empresas con las que trabajábamos, sobre todo el sector de la moda, seguían pidiendo nuevos diseños uno atrás del otro y la verdad que yo no había empezado a diseñar por eso. Entonces decidí irme de ese negocio en 2016 y me fui a hacer un máster en Central St. Martins, un curso de posgrado en Londres que era en innovación, se centraba en innovación, y ahí descubrí que el diseño podía ser utilizado también para el bien social, cómo los resultados del diseño podían impactar las vidas de las personas. Y ahí empecé a trabajar por una empresa de consultoría en Londres llamada Shift. Empezamos a diseñar productos y servicios para organizaciones sin fines de lucro como ONGs para tener un impacto positivo en las vidas de las personas. Yo soy originalmente de Birmingham. Me pasé 20 años en Londres y después me volví a vivir a Birmingham hace 3 años y medio. Y desde ese momento que estoy en Steam House. Y como dije, mi trabajo aquí es apoyar a otras personas a diseñar cosas nuevas. Y esperemos que estas cosas tengan un impacto positivo en las vidas de las personas. Y recientemente también empecé a hacer joyas, algo que me gusta bastante. Bueno, entonces, suficiente sobre mí. Entonces, me parece que mientras estoy hablando, estaría buenísimo que ustedes en la llamada puedan pensar en qué preguntas les gustaría hacer al final, ¿sí? Y también que piensen en qué tipos de desafíos podemos plantear. De hecho, para nosotros en Steam House es muy importante que nos planteen desafíos, que haya debate, así que vayan pensándolo, ¿sí? También yo quiero saber de ustedes qué significa el diseño para su trabajo, para su práctica y para el mundo en 2023. Sabemos que todo cambia tan rápido y sabemos como personas creativas dentro de la industria que las posibilidades del diseño son varias para el futuro, así que vamos con eso. Entonces, sobre el tema del diseño, me parece que estas imágenes representan lo que muchas personas creen que el diseño es, ¿no? Para ellos el diseño es esto, diseño con la D mayúscula. Creación de superestrellas tipo Philip Stark, que es conocido por los mejores productos y más deseables a los que deberíamos rendirnos de rodillas. Este es el tipo de diseño que existe en un paradigma guiado por el mercado. Pero la realidad
es que cada vez más lo que vemos en Steam House es que diseño significa muchas cosas diferentes para diferentes personas y que ha sido utilizado de varias maneras para lidiar con varios problemas en diferentes sectores y en escenarios diferentes. Los abordajes basados en escenarios también pueden resultar en nuevas interfaces de usuario y también en programas totalmente innovadores en una ONG. Y yo creo que esta proliferación es en parte por la gran adopción que empresas y organizaciones tienen de un marco conocido como Design Thinking. Y de eso voy a hablar en breve. Entonces, sabiendo que muchas personas aquí son diseñadoras, el término Design Thinking puede sonar medio raro, ¿no? O inapropiado, porque estamos tratando de formalizar cómo piensa el diseño. Pero este fue un término creado por un grupo de consultores de diseño industrial llamado IDEO en los 80. Entonces, la idea era describir los elementos de la práctica del diseño que les parecía que podía ser enseñado a sus clientes porque querían apoyar a las empresas no creativas a hacer trabajo con diseño creativo. Entonces, me parece que hay varias definiciones, lo verán en Internet, lo que se trata de esto del Design Thinking o pensamiento de diseño, pero esta es una buena definición, la que tenemos aquí, como la mayoría de los términos. Si ustedes son diseñadores industriales, sociales, UX, lo que sea, por supuesto, se puede ir describiendo de diferentes maneras. Esta es una industria que tenemos que considerar porque hay mucha jerga, ¿no? Por eso tratamos de evitar tener una definición única en Steam House. Pero básicamente el pensamiento de diseño es un proceso iterativo no lineal que usan los equipos para comprender a los usuarios, desafiar presunciones, redefinir problemas y crear soluciones innovadoras para prototipiar y testear. Para mí lo importante acá es que tiene que ver con equipos, colaboración y que es un marco muy útil al trabajar con personas que no conocen tanto los procesos creativos. Así que bueno, ese es el punto de partida. Y para mí, el pensamiento de diseño o design thinking es dos cosas que funcionan al mismo tiempo. Por un lado, es un proceso que se puede seguir con métodos y herramientas para ir ayudando al equipo a lo largo del camino, pero también es una mentalidad, ¿sí? Es importante que esto se pueda aplicar de igual medida a ambas cosas. Personalmente, yo creo que uno no funciona sin el otro, por eso tiene tanto que ver con proceso como con mentalidad. Y en Steam House vemos muchas veces que el proceso no funciona porque el grupo de personas con las que estamos trabajando no tiene la mentalidad correcta. Empecemos entonces con el proceso. Una vez más, podemos ver algunas variaciones, pero el pensamiento de diseño o design thinking se describe en etapas. Primero, descubrimiento o descubrir, luego definir, luego idear, que es la generación de ideas, y después tenemos prototipear y testear. Y lo que es importante que comprendamos es que si bien está visualizado como un proceso de pasos lineal, en realidad no es lineal. De hecho, puede ser bastante mezclado todo y está bien eso, porque en cualquier etapa del proceso ustedes con su equipo podrían necesitar mirar hacia atrás para tratar de comprender y quizá empezar una vez más el proceso o varias veces, ¿sí? Este es un marco de referencia útil, pero la realidad es que en la realidad justamente podría ser muy diferente el proceso. Por ejemplo, el equipo piensa una idea que cree que resuelve un problema, pero a la hora de hacer un prototipo y testearlo con las personas, se dan cuenta de que estaban tratando de resolver el problema equivocado y por eso tienen que volver a la etapa de definición para volver a definir el problema y volver a comprender qué es lo que están tratando de resolver. Y sobre la mentalidad, vieron que dijimos que el proceso sin mentalidad no funciona. Y estas son las características y atributos que tienen que tener los equipos para ser exitosos, para justamente poder resolver problemas utilizando Design Thinking. En primer lugar, tenemos la característica más importante de la mentalidad que hay que tener en un proceso de estos. Imagino que escuchan mucho hablar de esto cuando la gente habla del pensamiento de diseño, y esto es la empatía. Bastante simple, ¿no? Tiene que ver con tratar de reducir un poco el ego
y escuchar más a las personas, hacer investigación, entender quiénes son las personas para las que están y con quiénes están diseñando, tener empatía con colegas, con las diferentes personas que tienen cerebros diferentes en el equipo para poder atravesar este proceso de diseño. Es muy importante que haya empatía en todo el proceso de diseño. Luego, optimismo. Esto puede sonar medio rari porque sabemos que es difícil este tipo de proceso, sobre todo cuando se trabaja con muchas personas, muchos actores. Por eso es importante seguir siendo optimistas. No todo el mundo es optimista. Yo, de hecho, no soy la persona más optimista del mundo, pero está bueno que vean quién puede ser el campeón del proceso en el equipo, ¿no? Y que la gente lo siga. Después tenemos que abrazar la ambigüedad. Esto tiene que ver con algo que hablamos mucho en Simhouse. De hecho, hablé de esto hace poco, di una charla sobre cómo la incertidumbre fomenta la innovación. A veces las cosas pueden ser complejas, un poco caóticas, pero en esos espacios emergen nuevas ideas. Cuando hay demasiado proceso y demasiadas limitaciones, es difícil poder dar espacio a que surjan ideas. Entonces tiene que ver con ser abiertos, abiertas a esta idea de la incertidumbre y permitir que emerjan ideas. Luego tenemos lo que tiene que ver con el hacer. Muchas personas pueden tener ideas, pero les cuesta describir esas ideas verbalmente o escribirlas. Entonces, está bueno hacer el espacio para que la gente pueda crear sus ideas y expresarlas. Entonces, esta característica del making, del hacer, es una forma de pensar. No tiene que ver con hacer el propio resultado del diseño, pero sí hacer algo que permita tener conversaciones porque estás tratando de permitir que puedan surgir nuevas ideas y tener conversaciones más abiertas con las personas. Luego tenemos la fase de aprender del fracaso, la característica. Vemos que hay gente que le cuesta esta parte, pero para mí esto tiene que ver con cuando uno falla, cuando uno se equivoca, poder reflexionar, parar un poquito, hablar con el equipo, entender qué pasó y aprender a partir de ahí para luego poder cambiar la dirección del proyecto o producto. Después, si veo bien, tenemos la parte o la característica de iterar, que básicamente tiene que ver con haber aprendido en cada etapa del proceso, hacer algo, hacer un prototipo, uno lo pone frente al usuario y te dice, no, es malísimo, cámbialo. Entonces hay que escuchar al usuario, ¿sí? Hay que ir iterando, ir cambiando. Y finalmente tenemos lo que es la confianza creativa. Esto, por supuesto, va surgiendo a medida que uno va haciendo este trabajo. Y aquellas personas diseñadoras que tienen más confianza son las que pueden tolerar la ambigüedad y que pueden ir creando las respuestas que necesitan. Entonces, vamos ahora a adentrarnos en cada una de las fases. En la primera etapa tenemos la del descubrimiento, que básicamente tiene que ver con la investigación. Esto tiene que ver con la empatía, con la comprensión. La empatía le da el punto de partida crítica para su trayecto de design thinking. Es la primera etapa del proyecto, haciendo investigación, tratando de conocer a la gente para la que estás diseñando y con la que estás diseñando. Esto significa observar y trabajar en la vida diaria de estas personas, en sus experiencias, para tratar de entenderlos a nivel psicológico y emocional. Cuando un equipo trabaja en un diseño, en un proyecto de diseño, es fundamental liberarnos de nuestras presunciones, bajar nuestros egos y enfocarnos en lo que sabemos sobre nuestros usuarios o clientes, qué quieren, qué necesitan, qué desean. Y en cada una de estas diapositivas agregué ciertas herramientas o métodos debajo del círculo en la parte izquierda, y estas son herramientas y métodos que pueden llegar a utilizar en un proyecto de design thinking, de pensamiento de diseño. Pueden ser útiles, pero hay cientos más. Son algunos ejemplos útiles que yo creo que son útiles. Para mí lo más importante es la etnografía. Quizás es un poco técnica esa palabra, pero mis profesores decían que la etnografía era simplemente pasar tiempo con las personas, observarlas, entenderlas,
A partir de esta observación, entender a las personas, sus comportamientos. Hace unos años trabajé en un proyecto en el que estábamos rediseñando una experiencia de compra de alimentos para las familias, para ayudarles a tomar decisiones alimenticias más saludables, y pasamos mucho tiempo siguiendo a las personas y a las familias por los supermercados. Podemos terminar en alguna situación un poco extraña, pero es muy útil, muy valioso hacer de pasar tiempo con la gente. La segunda etapa es la de definición. Una vez que hemos hecho el descubrimiento, la investigación, tenemos que definir el problema con el que estamos trabajando. Y en Steamhouse pasamos más tiempo ayudando a las personas a definir el problema que cualquier otra cosa. Hay muchas personas en grandes equipos que siempre comprenden el problema de distintas maneras. Entonces, ¿cómo hacemos para, como grupo, colectivamente utilizar los conocimientos que tenemos para darles sentido y para alinearlos y definir un problema correcto a resolver? Hay que ordenar los datos. Vamos a tener muchísimos datos a partir de la etapa de descubrimiento, y ahí vamos a tener que entender a través de esos datos qué dificultades, qué barreras tienen los usuarios, o sea, a las que se van a enfrentar, qué patrones vamos a observar, cuáles son los problemas que siguen surgiendo una y otra vez en nuestra investigación y que el equipo debe resolver. Al final de la etapa de definición, la idea es tener una declaración de problemas clara, y es importante que esta declaración esté impulsada por conocimientos validados, cosas que hemos visto en la realidad, y que todas las partes interesadas del proyecto estén de acuerdo con esta declaración de problemas, porque ese es el problema con el que van a trabajar. Con estas declaraciones también es muy útil tenerlas, porque se utiliza durante todo el proyecto de diseño para darle un marco al problema en forma centrada en los humanos, para darle empatía y poder empatizar con las personas con las que estamos trabajando y diseñando, y para las que estamos diseñando también. Por ejemplo, si están trabajando en un proyecto para mejorar la movilidad de las ciudades y la declaración del problema no es correcta, por ejemplo, podría decir, tenemos que crear mejores opciones de transporte. Bueno, una buena declaración de problema en ese contexto sería: los adultos de entre los 20 y 30 años en Birmingham necesitan formas más amigables para viajar del centro de la ciudad a los suburbios. ¿Por qué eso es bueno? Porque esta declaración es buena, porque incluye toda la investigación que han desarrollado y descubierto en la primera etapa, y cubre todos los aspectos del problema que investigaron en la primera etapa. Entonces, ahí les agregué ciertas herramientas y métodos en la parte izquierda de la diapositiva, y les voy también a brindar algunos links, algunos vínculos para que encuentren otras herramientas. Son plantillas muy útiles, y en línea hay muchas herramientas útiles y plantillas útiles para tratar el pensamiento de diseño. Esto lo pueden usar con sus equipos en forma efectiva para hacer sistemas, mapeos, plantillas, y todo esto puede ser muy intimidante. Si están haciendo un diseño en una ciudad, por ejemplo, ¿cómo empiezan a entender cómo funciona ese sistema, no? De esta manera lo pueden utilizar en forma visual y en forma colaborativa con otras personas. Pueden utilizar mapeos de trayectos, de caminos. Es muy útil esto. Y también lo que pueden hacer es mapear la experiencia del usuario existente para los clientes en particular, y después, por ejemplo, marcar distintos momentos en los que los clientes se frustran, se encuentran con barreras, con problemas, cosas que los obstaculizan en su trabajo, y cada uno de esos problemas o barreras en ese mapa son oportunidades de desarrollar nuevas cosas o diseñar nuevas cosas. Cada uno de estos puede ser una nueva declaración de problemas y el comienzo de un nuevo proyecto de diseño. Algunas de estas herramientas son muy potentes. Después les voy a compartir, como les digo, los links para que los puedan ver, y si tienen ustedes me pueden compartir a mí también. La siguiente etapa del proceso, una vez que definimos el problema, es la parte de la generación de la idea. Una vez que hayan compilado sus conocimientos, han formulado el problema, tienen la información que necesitan para empezar a generar ideas para lograr soluciones. Esto empieza a ser un poco más divertido ya.
Y allí es donde empezamos a ser muy creativos porque trabajamos con equipos multidisciplinarios. Esto es muy importante. En Steamhouse siempre trabajamos con distintas personas e invitamos a personas que son de distintas organizaciones para hacer esta generación de ideas. No solo trabajamos con la gente creativa o que pensamos que es creativa en nuestra organización y les pedimos que solamente estas personas hagan sus ideas y genere sus ideas, porque cada persona de la organización va a contribuir con sus propias ideas. Los de finanzas van a brindar el modelo de finanzas, cómo distribuimos los productos, tienen conocimiento específico sobre la manufactura, las logísticas. Necesitamos todas estas mentes en el mismo lugar para generar ideas efectivas sobre la base de la información que descubrieron en la primera etapa. Entonces hay distintas técnicas de generación de ideas, les enumeré algunas aquí a la izquierda, hay cientos y cientos de metodologías, algunas son muy interesantes y me parece que lo importante que tenemos que hacer, y hacemos mucho en Steamhouse, es ver qué otros tipos de cerebros necesitamos en este espacio para hacer la generación de ideas y después ir al menú de técnicas de generación de ideas para encontrar la que es más adecuada para el grupo que tenemos y con el que estamos trabajando. El mismo método no va a funcionar para todos los tipos de cerebros. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Esto es un método muy común en lo que es el de Design Thinking, esta idea de cómo podríamos, no importa si sigue o no sigue así, la idea me parece que es generar muy buenas preguntas. Básicamente esa es la generación de ideas. Si podemos generar preguntas más fantásticas que le permitan a las personas empatizar con el cliente para el que están diseñando, con todos los conocimientos necesarios para generar ideas, entonces ahí vamos a tener unas buenas sesiones de generación de ideas. How might we o cómo podríamos es una buena forma de hacerlo, o generar preguntas que empiecen así. La idea es poner el nosotros en la pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros? Esto resalta el esfuerzo colectivo, no es un esfuerzo individual. Y también poder poner el podríamos en la pregunta nos mantiene como abiertos a distintos tipos de posibilidades. Acá lo que vemos es un ejemplo de una buena pregunta de cómo podríamos y una mala pregunta de cómo podríamos. Una buena no es muy amplia, no es muy corta o definida, incluye todos los detalles que encontraron en la investigación y si funciona como un disparador de nuevas ideas para distintas personas que están trabajando en la generación de ideas. Como ejemplo, entonces, imagínense que están haciendo cierta investigación sobre la experiencia de compra de helados y en su investigación encuentran que a los niños les encanta comprar helados en los camiones que van pasando por las calles en los días calurosos. Ahí tienen un problema también y la pregunta sería entonces, a partir de esa investigación es ¿cómo podríamos rediseñar la experiencia? Pero también la mala declaración sería ¿cómo podríamos crear un cono de helado que no chorree? Es mala esa pregunta. Esto no incluye los detalles que descubrieron en la etapa de investigación. En la derecha tenemos un ejemplo de una buena pregunta, que sería ¿cómo podríamos rediseñar la experiencia de compra del helado para los niños y niñas para que sea más portátil y menos desprolija? Allá seguro que se les están ocurriendo ideas para hacer eso, ¿no? Y esa es la magia de una buena pregunta, ¿cómo podríamos hacer tal cosa? Una vez que generan distintas ideas, pasamos a la etapa de prototipado. Y antes de esto, van a tener muchísimas ideas. Entonces, entre ustedes como equipo tienen que encontrar la forma de organizar esas ideas, filtrarlas. Por lo general, nosotros en Steamhouse usamos un marco de trabajo que le permite a las personas volver constantemente a las ideas de la investigación y filtrar sobre la base de lo que entienden del contexto del problema. Y si creen que no pueden solucionar el problema, quizás sería una buena idea dejar esto y ponerlo en otro proyecto, pero en tratar de poner bien las ideas, organizarlas para tener algunas priorizadas, ¿no?
Básicamente, un prototipo es una versión escalada pequeña de un producto o un servicio que sirve para brindar soluciones, y esto se genera en la etapa de generación de ideas. Los prototipos son muy buenos para probar ideas con las personas, con la gente común. Lo que hacen es resaltar las limitaciones de diseño, las fallas de diseño en sus ideas. Es muy importante esto. Antes les dijo que hay que ser abiertos, que hay que abrazar la incertidumbre, que hay que estar de acuerdo y aceptar las fallas. Todo acá puede fallar en esta etapa. Podemos tener una idea, la ponemos frente al cliente y realmente no funciona, y está bien. De hecho, es la parte más significativa del proyecto y del proceso de diseño, porque te va a sugerir ahí qué es lo que tenés que hacer después para mejorar el producto o el servicio. Entonces, según cómo funcionen las ideas, se pueden aceptar, se pueden rediseñar o pueden ser rechazadas por completo. Y quizás tengas que volver a la etapa de investigación, y está bien. Es parte del trabajo que hacemos. Hay distintos tipos de prototipos. Lo que tratamos de hacer e instar a nuestros clientes y miembros es que empiecen con prototipos de baja fidelidad o baja resolución, o sea, que no destinen muchísimo dinero a esto, sino que puedan crear algo rápidamente, como un borrador, para empezar a testear esta idea en personas que nunca han visto nada de esto. Por ejemplo, podemos trabajar con un teléfono, hacer con Legos, hacer un juego de roles. Si alguien actúa, es el momento de aprovechar estas habilidades. Es muy útil cuando estamos haciendo prototipado de servicios, hacer juegos de roles y actuar la situación. Y después pasamos a la prueba. La prueba, como les digo, es fundamental. Esta es la investigación en acción, es la etapa en la que encontramos todo lo que necesitamos saber sobre nuestro problema, y estamos en esta etapa para ver qué tenemos que testear primero y para crear un prototipo, y después no deberían tratar de testear muchas cosas a la vez. Tienen que definir qué tienen que testear primero. Tienen que enumerar sus presunciones para el servicio que están desarrollando, después las tienen que priorizar a nivel de importancia para testear. Por ejemplo, si están haciendo una aplicación de citas, tendrían que ver, por ejemplo, si se puede encontrar un match, una coincidencia en menos de 3 clics, por ejemplo. La clave es crear algo que sea rápido y barato para poder testearlo primero. Obviamente no tiene que ser estéticamente agradable al principio. No es importante eso en este momento. Olvídense de la estética en esta etapa. Concéntrense en la experiencia. Y a partir de esto, ahí pasamos a la etapa iterativa, que tiene que ver con refinar el producto, el servicio, sobre la base de distintas pruebas personalizadas. A ver, entonces, resumiendo, vamos a volver acá a ver el proceso del Design Thinking. Empezamos con el descubrimiento, la investigación. Después de la investigación tenemos buenos conocimientos creíbles, aprendemos mucho, definimos entonces después qué aspectos del problema queremos resolver, alineamos el equipo en torno a la declaración del problema, pasamos a la generación de idea, que tiene que ver con crear buenas preguntas para ayudar a crear y generar ideas sobre la base de la información que descubrimos. Después pasamos al prototipado y después al testeo. Después de todo eso, entonces, esta es mi descripción preferida de lo que es Design Thinking. Tiene que ver con crear grandes experiencias y resultados que cumplan y satisfagan las necesidades de las personas. Es decir, resolver problemas en una forma centrada en los humanos y creativa con otras personas. Para mí esto es fundamental. Tiene que ver con la colaboración, con diseñar juntos, diseñar quizás con los clientes, los usuarios, y para mí este pensamiento de diseño es una buena manera de hacerlo. ¿Por qué es importante en 2023 pensar en el Design Thinking? Creo que ahora es más difícil entender por qué los problemas tienen que solucionarse. Esto lo vemos mucho en grandes organizaciones,
En Steamhouse hay muchas cosas con las que tienen que trabajar, tienen la estrategia de innovación, pero no saben por dónde empezar. ¿Cómo toman esa decisión para entender qué problemas deben resolver primero, ¿no? Vivimos en un mundo que está cargadísimo de ideas y es muy difícil encontrar nuevas oportunidades de servicios y productos. A veces, particularmente con la tecnología, se siente que el mundo se nos está escapando y no podemos ponernos al día ni alcanzarlo. Yo, bueno, no creo que ya sea posible crear nuevas cosas significativas sin hacer un codiseño con distintas personas, con distintas perspectivas, distintas experiencias en un mismo proyecto. Como les dije, este tipo de trabajo es incierto y es complejo. A mí me gusta mucho este diagrama de acá porque lo que hace es describir el principio de estos proyectos de codiseño, de diseño conjunto. Es un lío, es complicado, es desprolijo, todo se siente que es un despiola y no sabemos por dónde empezar. Hay muchas partes interesadas en los proyectos, mucha información, muchos puntos de entrada. Y esto puede ser muy desconcertante. Lo que hace para mí el marco de Design Thinking es ayudar a las personas a entender cómo priorizar las cosas para llegar a un resultado significativo. Nos enfocamos mucho en la empatía, entonces, como les dije, y esto hace que las organizaciones, los equipos, los negocios sigan diseñando con las personas centradas, o centrados en las personas. Con esto vamos a lograr generar experiencias significativas con impacto. Podemos generar mejores productos que mejoren las vidas de las personas, teniendo clientes felices y básicamente teniendo más dinero en el banco. Les dije que les iba a mencionar algunas herramientas y métodos. Hay muchos lugares donde pueden encontrar herramientas para ayudarles en su proceso de diseño. Ahí está también Steamhouse. Tenemos Hyper Island, que es una herramienta global de educación que trabaja con la innovación de diseño. Tienen una caja de herramientas maravillosa allí en esa web. Me parece que es mejor en este caso para métodos que te ayuden a colaborar con otras personas. También tenemos Board of Innovation, que es una agencia de consultoría de innovación generosa y maravillosa. Tiene muchísimas herramientas que ponen a disposición y cubren todo el espectro del diseño y de los proyectos de diseño e innovación. También tenemos Design Kit. Son quienes crearon toda esta cosa y todos estos proyectos. Tienen una guía para usuarios en este Design Kit. También tenemos la Interaction Design Foundation, que es un recurso maravilloso si están desarrollando y creando productos digitales. Y también Nesta, particularmente su toolkit de hágalo usted mismo. Es maravilloso para desarrollar proyectos sociales. Quizás si está trabajando en algo más comunitario, pueden recurrir a Nesta, que tiene muchos consejos y herramientas. Bien. At What Design Can Do, we believe that design is more than making pretty things. Design and creativity have the power to transform societies. Money, the government, science, or the United Nations cannot solve the problems of the world alone. We need design and creativity to come up with alternative strategies, fresh ideas, and provocative thoughts. What Design Can Do organizes annual conferences in Amsterdam, Mexico City, and Sao Paulo. Speakers from all over the world share their visions. What Design Can Do is the perfect place for designers and creatives, as well as businesses, industry, NGOs, and governments to explore and start using design innovation. The What Design Can Do website, blog, and social media are engaged platforms for discussions on design and issues like climate change, social justice, health, and well-being. To actively search for fresh ideas and insights, What Design Can Do organizes global design challenges around the big issues of today. We ask the design community to come up with new answers to questions like the integration of refugees and climate change. We challenge creators to upload their ideas to our website. An independent jury selects the best ideas to enter an acceleration program to develop them into viable products and business cases. In the near future, What Design Can Do plans a series of local challenges around energy and safety in metropoles on 5 continents. And a new series of conferences is being launched in Mexico City. To see how you can join our movement, visit whatdesigncando.com.
Perdón, el video arrancó demasiado rápido, pero bueno, no pasa nada. Lo que quería decir antes de eso es que vean cómo esto podía ser un marco útil para ayudar a las personas a codiseñar nuevos productos y servicios que puedan satisfacer las demandas de los clientes y también aquellas personas que no se consideran creativas, ¿no? Y ahora presenté este video como una introducción para que pensemos en el diseño en un espectro más amplio y más complejo, ¿sí? Y hay un movimiento global que justamente promueve esta idea de que el diseño debería tener un rol crítico al apoyar a la sociedad a superar los grandes desafíos de nuestros tiempos, como el hambre, el cambio climático, la pobreza. ¿Y qué puede hacer el diseño? Bueno, una organización fantástica es What Design Can Do, justamente, que es la que estaba en el video y por eso quería mostrarla. What design can do, we believe that design is more than making pretty things. Perdón, se había puesto de nuevo. Ahora sí, estamos bien. Entonces, What Design Can Do tiene un punto de vista muy fuerte sobre el mundo en el que vivimos hoy. Me parece que es muy interesante esto en el contexto del diseño, porque su perspectiva es que los sistemas de la actualidad tienen que tener un cambio. Y para lograr ese cambio, de hecho, ¿qué hicieron? Fue armar una convocatoria a la comunidad creativa, ¿no? Y crear una especie de manifiesto para personas creativas. Y ahí plantean, tenemos que diseñar mejores políticas, servicios, productos y sistemas para el bienestar humano y para que esté en conexión directa con el bienestar planetario. Necesitamos un abordaje inclusivo, colaborativo y creativo y tenemos que tener habilidades únicas en la comunidad, pero con los recursos necesarios, ¿no? Y sí, es mucho pedir, ¿no? De los diseñadores y las diseñadoras. Y como diseñador me resulta bastante intimidante, pero también me entusiasma un montón lo que puede hacer el diseño y el potencial que tiene el diseño en espacios donde no había existido hasta ahora. Y lo veo intimidante además considerando que el diseño tradicional y sus abordajes emergían para ayudarnos a crear nuevos productos o servicios para el mercado o para clientes. Y el design thinking en realidad hace un poco eso. Por eso los principios del design thinking o pensamiento de diseño se están abordando a problemas sistémicos, pero trabajar a este nivel implica no solo grandes colaboraciones y codiseños, sino también extensiones de pensamientos del diseño a otros tipos de diseño, diseño en resolución de problemas y también tratando de inspirar el cambio que queremos ver. Las organizaciones como What Design Can Do piensan que el diseño tiene que tener abordajes empáticos para resolver los grandes problemas de la humanidad. Entonces la idea es que gobiernos, decisores, empresarios e incluso diseñadores en este caso puedan descubrir estos espacios o permitir apalancar la creación de un nuevo sistema con programas que sean justos y funcionen. Entonces, tenemos que saber lo siguiente. ¿El pensamiento de diseño es suficiente para esto? Bueno, en Internet, dentro de la comunidad del diseño, a veces está bueno que hablemos mucho entre diseñadores, a veces no tanto. Bueno, el design thinking o el diseño centrado en las personas a veces recibe críticas, ¿no? Y en general se dice que la primera crítica del pensamiento de diseño es que es superficial y no creativo. Entonces esta idea de que se puede crear una app perfectamente utilizable o que se puede mejorar la experiencia de servicio para una persona o que se podría resolver un problema de forma significativa e inclusiva, eso es como un poco mucho. Y en segundo lugar se dice que no presta demasiada atención a otras cosas importantes del mundo como estrategias, sistemas, el resto de la vida en este planeta, etcétera. Entonces,
Otro marco que están proponiendo es el diseño estratégico o sistémico, muchas palabras diferentes. ¿Y estamos logrando algo acá? Yo creo que quizá sí, un poco. Por ejemplo, podemos ver en Birmingham que estamos empezando con Design Thinking y diseño centrado en las personas, y ahora nuestro gobierno local aquí ha hecho que sea parte de su estrategia de desarrollo el diseño centrado en las personas. Entonces, yo creo que no hay que dejar de lado los procesos, sino más bien enriquecer estos procesos de Design Thinking para poder ir incluyendo más abordajes humanos que puedan incluir otras características de forma tal de que esto sea inclusivo y también pueda incluir a otras personas. Entonces, ¿qué tipo de diseño necesitamos para empatizar con los seres humanos y con otras necesidades? Un buen diseño va y vuelve entre necesidades humanas, estratégicas, de la sociedad, del planeta, y ahora más que nunca yo creo que esta capacidad implicaría justamente crear soluciones elegantes que estén en la intersección de diferentes consideraciones. Por eso este es un abordaje transversal que está en el corazón de cómo nosotros y nosotras pensamos en la innovación y en el diseño aquí en STEAMhouse. Habiendo dicho esto, en la realidad del día a día de los proyectos de diseño, ¿cómo nosotros o nosotras podemos empatizar con estas diferentes necesidades? Yo creo que una forma de hacerlo tiene que ver con reposicionar el rol de diseñadores. Para ello, quería presentar esta idea del diseñador lo suficientemente bueno, como una especie de antídoto para el diseñador como autor responsable de estas diferentes necesidades. Y esta idea surgió en un estudio de diseño y un centro de investigación en Londres llamado Design Against Crime. Hacen un gran trabajo, si pueden darle una miradita. Y a partir de su investigación, crearon un perfil para cómo abordar problemas, sobre todo al diseñar para impacto social, ¿sí? Por eso son desafíos bastante importantes y complejos. Según ellos, este perfil, este diseñador lo suficientemente bueno no tiene el poder final sobre los resultados. Además, da respuesta a desafíos de la sociedad, apalanca los recursos disponibles para trabajar con las personas, para encontrar formas de abordar problemas de la sociedad, crea la infraestructura para el proceso de codiseño que involucre a todo tipo de personas y organizaciones. Y esto es muy interesante porque se crean los vehículos o dispositivos que permiten que esta experiencia de codiseño se puede hacer, y finalmente dejan un legado de nuevas conexiones entre personas centrándose en el desarrollo de objetivos de diseño. Esto significa que cuando se va ese diseñador o diseñadora, la gente puede seguir avanzando en lo que estaban haciendo juntos. Y con frecuencia yo creo que el desafío de trabajar de esta manera, poniendo a los diseñadores en otro lugar, en otro espacio, puede ser a veces el propio obstáculo del propio diseñador. Por eso tenemos que ver qué pasa. Si son autores de soluciones y su firma está visible en el diseño, por eso me parece que si ustedes son diseñadores o gerentes de una empresa que necesitan llevar sus ideas a la vida, háganlo. Pero a mí lo que me parece es que los mejores diseñadores con los que trabajé los últimos años, lo que hicieron en realidad fue asumir la responsabilidad de crear ese espacio para un buen diseño, y un buen diseño, no se preocuparon tanto por ser el autor del diseño. Por eso hacen el espacio para ver con quién trabajan y para ir aplicando las diferentes habilidades a los proyectos, y de esta manera se pueden resolver tensiones en proyectos colaborativos, empatizando con líderes de organizaciones, el personal. Y además lo más importante acá es crear confianza entre los jugadores involucrados y usuarios. También es muy importante hablar de forma convincente, pensar en las necesidades, en soluciones, pero también pensar estrategias, sistemas, implementación. Por eso para mí, en otras palabras, un buen diseño no son solo los resultados donde se hacen productos o diseños, sino más bien
diseñar un espacio que permita que se produzca este buen diseño con otras personas. Y para mí estas diapositivas que vienen ahora son ejemplos de buenos dispositivos o vehículos propuestos por Design Against Crime en su declaración, y yo creo que estos dispositivos no son soluciones finales, sino más bien proyectos que permiten avanzar con el proceso, estirar un poquito más nuestra imaginación. Y no sé si ustedes escuchan hablar de lo que son las cultural probes o sondas culturales, que son dispositivos de diseño cuyo objetivo es encontrar o saber cosas sobre lugares o personas sin que haya un investigador o diseñador presente. Suelen ser cosas físicas que se regalan a personas para ver cuáles son las respuestas inspiracionales de las personas y no tanto lo que es información integral. Por eso, por ejemplo, dan pistas sobre las vidas de las personas, sobre sus sueños y pensamientos, y no datos duros, los tipos de datos que uno podría aprender o enterarse entrevistando a una persona. La idea es que esto sea mucho más exploratorio, ¿sí? Poder tener una idea de quiénes son las personas con las que diseñamos. Y en un proyecto de Design Thinking, en la etapa de descubrimiento, algo así estaría bueno, ¿no? Con un proceso bien creativo, bien imaginativo. Y en las imágenes que ven acá, este es un proyecto de una sonda cultural que se usó en un proyecto de diseño y fue creado para que las personas llevaran esto consigo, y tiene una pantallita y tiene una parte adentro. Entonces, a medida que van caminando por el espacio, aparecen diferentes frases en pantalla cada tantos segundos que dan datos sobre las áreas circundantes. Y esto podría ser detalles sobre las casas, cuál es la cantidad de pubs que hay en la zona o bares, algo sobre cómo son las características locales. Entonces son cosas que se pueden enterar que no se enterarían habitualmente. Y ahí esto les da una respuesta instintiva, ¿sí?, a lo que están aprendiendo. Y si hacen esto, yo les recomiendo que se alíen con una universidad. Por ejemplo, en el caso de Londres, esto se hizo y fue muy interesante. Otro dispositivo que es muy interesante como forma de enriquecer los procesos de diseño es el storytelling. El storytelling y sus dispositivos es algo muy útil. Es un dispositivo, en este caso que tenemos aquí, es un dispositivo que usa realidad virtual y escaneos 3D para mostrar la historia local y de las personas de un lugar. Y esto te aparece en escala 1 a 1 en las ciudades. Entonces, la idea de este dispositivo es que las personas o los actores que están planeando armar este tipo de proyectos se pongan un headset o una especie de casco y ahí puedan saber, por ejemplo, en un área en construcción, que puedan tener una idea de cómo es la vida de los residentes de un área local, ¿no? Y este es un sentimiento que no tendríamos con métodos de investigación tradicionales. Entonces, esta es una oportunidad real para los diseñadores porque pueden crear un tema que pueda contar historias significativas para que los diseñadores puedan responder a ello. También se pueden crear espacios físicos para alentar la colaboración en proyectos de diseño. Este es un espacio de enseñanza. Esto es Virginia Tech University en Estados Unidos. Los cursos de diseño comparten el espacio y en el centro es un espacio colaborativo para compartir proyectos, experiencias, tratar de solucionar problemas. Pero para mí esto es interesante porque imagínense si se hiciera el mismo abordaje en una comunidad de diseño donde se puede hacer un town hall o se puede hacer algo para compartir ideas, conversaciones, pensamiento creativo. Está buenísimo. Y después juegos, les digo, esto a mí me fascina, el uso de juegos en procesos de diseño. Me parece que es un ejemplo fantástico de cómo los diseñadores pueden crear juegos que permitan a las personas explorar sistemas complejos. Y esto lo hace luego copiando lo que se hace, pasándolo a un entorno de juego. Por supuesto, se hace de forma tal que esto puede hacerse en un tamaño que permita jugar con ello. Y este es un juego que se llama
Massive Motor Play Sober, y este fue un juego creado por un diseñador, Colin Mackin, y básicamente lo que hace un equipo de diseño así es, lo que le permite es aprender sobre cultura, idioma para un proyecto, y los jugadores en este juego van a uno de los barrios más diversos desde el punto de vista cultural en Nueva York y van juntando ingredientes para cocinar, pero cada ingrediente en la lista está enumerado en un idioma que no hablan, no inglés, por ejemplo, hindi, hebreo, japonés. Entonces, la única forma en que van a saber qué tienen que hacer es aprendiendo sobre la cultura, hablando con las personas. Y me parece que es un ejemplo fantástico de cómo se puede enriquecer un proceso de diseño con algo un poco más lúdico. Relaciones. Esto es clave y de hecho los juegos son muy importantes para fortalecer las relaciones. Para cualquier proyecto de diseño, para que sea exitoso, es clave que haya buenas relaciones. Este es uno de mis ejemplos favoritos de un dispositivo de diseño cuyo objetivo es explorar y fortalecer las relaciones entre jugadores. Este es un juego de tablero simple creado con los jugadores que en un periodo de un año. Es un juego que se llama Captivate, que fue diseñado para prisioneros y sus hijos, también con el apoyo de psicólogos y psicólogas infantiles, y esto permite que los niños y niñas puedan hablar con sus padres sobre los problemas sociales dentro de la cárcel. Y si alguno de ustedes jugó al Monopoly, bueno, este juego se basa en el Monopoly, pero en vez de comprar casas o propiedades, el objetivo es forjar alianzas con diferentes tipos de prisioneros. Entonces empezás con los ladronzuelos, después pasás o vas ascendiendo a prisioneros con crímenes más graves, digamos. Y este juego fue fabricado, desarrollado, está siendo implementado en todas las cárceles de Dinamarca. Entonces, cuando los niños y niñas visitan a sus progenitores, usan este juego para poder desarrollar conversaciones sobre su experiencia. Entonces, otro dispositivo muy interesante que tiene que ver con diseñar cosas del futuro. Esto me parece que es una forma muy interesante de provocar conversaciones y disparar la imaginación sobre qué podría estar incluido en un proyecto de diseño. Esto sería muy útil cuando se usa en esa fase de generación de ideas, por ejemplo, diseño especulativo, abordajes que puedan permitir, por ejemplo, el diseño de ficción, que serían objetos que podrían representar un síntoma del futuro cercano, y pensar desde el punto de vista crítico cómo los artefactos que tenemos alrededor cambiarían para la idea de mundo que tenemos. Acá tenemos en esa caja de cereal, Cricket Crunch, es un diseño de ficción que evoca qué podría suceder si hubiera un cambio sistémico en los sistemas alimentarios, y la idea es poder reflexionar sobre ello y ayudar a las personas a reflexionar, porque bueno, todo el mundo se levanta y desayuna. Y el proyecto del medio es bastante especulativo y dispara una pregunta de qué pasaría en el futuro desde el punto de vista provocativo, ¿no? Un futuro que podría ser posible, donde animales tengan un rol crucial, y también qué pasaría con lo que sería con el reemplazo de órganos externos. Y yo me parece que lo que veo es que esto nos hace pensar en cómo podría desafiarse nuestra imaginación. Y esta es una forma muy interesante de pensar cómo podemos estirar, llevar más allá la imaginación de las personas. Y el último, en este paso, en Steamhouse, para nosotros es clave lo que es diseñar el codiseño. Por eso le prestamos atención a diseñar procesos de codiseño a través de diferentes eventos, laboratorios, etcétera. Nuestro rol es proporcionar la infraestructura para que las personas de diferentes sectores con diferentes perspectivas puedan definir problemas conjuntamente y explorar ideas y jugar un poquito a ver qué resulta para cómo podría ser el futuro del mundo. Algunas cosas que quiero que se lleven para cerrar esta charla. Creo que el design thinking es muy poderoso, muy válido
válido como herramienta y es útil como marco fundacional, pero lo que es divertido es cuando se puede flexibilizar un poco. La idea es diseñar dispositivos que enriquezcan el proceso de design thinking para ustedes y las personas con las que diseñan. También es importante aprovechar lo que ya tienen, ¿no? Encontrar a las personas que tienen las aptitudes, a los recursos y trabajar con esas personas y esos objetos para empezar a hacer el proyecto y el proceso de diseño. Por último, hagan lo que puedan como diseñadores, pero no traten de hacer todo, porque lo que pueden ya es suficiente. Por último, acá tienen algunas lecturas recomendadas que después les voy a compartir con enlaces sobre el juego, lo lúdico, el pensamiento de diseño. Y eso es todo. Muchas gracias.